Doctor Justo, muchísimas gracias a todos los notarios por la invitación. Para mí, bueno, es un grato placer venir después de 25 años. Mi papá es acá de San Martín, entonces hace 25 años que no venía. Bueno, es una grata oportunidad para volver y, caramba, explicar un tema que me gusta mucho, que es el tema de la responsabilidad civil y que está vinculada propiamente al ámbito notarial. ¿Sí? El doctor Roque comenzó su explicación o su presentación señalando los notarios se pueden equivocar, ¿no? Y justo es el punto de partida que da lugar al ámbito de la responsabilidad civil. Errores, en algunos casos de notario, de funcionarios públicos como pueden ser los registradores, o de funcionarios en general, agentes del Estado, que al final dan lugar a reparaciones civiles a los usuarios. Yo me voy a detener en esta exposición, responsabilidad civil es muy amplio, a una distinción que creo que es importante, que son los criterios de imputabilidad aplicados a los notarios. ¿Correcto? Ahí voy a circunscribirme, toda vez que solamente tengo 50 minutos para realizar esta exposición. Pasa a la siguiente. Yo he llevado la defensa de varios notarios en los cuales, por errores, en algunos casos han tenido que, bueno, están en proceso de algunas demandas por 200.000, 1.000.000 de soles, por el tema de suplantación o falsificación de terrenos. Y claro, nosotros lo hemos verificado en algunos casos que los he sintetizado ahí. El notario lleva a cabo una sucesión intestada que posteriormente es declarada nula en el Poder Judicial. Notario no notifica el laudo dentro del plazo a las partes. Es un caso bien especial que se ha dado hace 2 meses. Notario no verifica un error, pero consigna equivocadamente el estado civil de los otorgantes. Se suplanta a una de las partes en una transferencia de dominio de inmueble y el notario emite los partes. Y a pesar de que ha habido un tema de suplantación, ha sido responsable. Todos estos supuestos que están acá han dado lugar a responsabilidad civil por parte de los notarios. Hoy día en la mañana conversaba con una notaria y antes de venir a la exposición también conversaba con algunos notarios en Lima. Y claro, lo primero que tenía que decirles cuando me hacen alguna consulta es ¿en qué tipo de responsabilidad lo han demandado? Porque es muy distinto que se demande por el ámbito de la responsabilidad contractual que por la responsabilidad extracontractual. Y claro, algunos pueden decir, no, yo prefiero que me demanden por responsabilidad contractual. ¿Y por qué? Porque son 2 años de prescripción. Perdón, 10 años de prescripción. ¿No? Entonces, extracontractual son 2 años, contractual son 10 años, yo prefiero extracontractual, es más corto y puedo prescribir. Perfecto. Pero creo que cuando se da un tema de responsabilidad civil, es mucho más peligroso para un notario que sea demandado por responsabilidad extracontractual, por un elemento esencial. Hay una diferencia importante en la práctica respecto a la responsabilidad civil de los notarios. Cuando se demanda por responsabilidad contractual, hay la posibilidad de exoneración de responsabilidad en los casos de culpa leve o culpa levísima. En cambio, cuando es un tema de responsabilidad extracontractual, responde por dolo o por cualquier tipo de negligencia. ¿Y eso a qué lleva? Porque a veces para los jueces es un poco complicado entender cuál es la verdadera función del notario. A preguntar un tema simple en la práctica, ¿no? ¿Usted pudo haber hecho algo más? Si usted pudo haber hecho algo más, es que no hizo todo lo que debió hacer. Y si no hizo todo lo que debió hacer, probablemente va a ser responsable. Porque no se mide el tema de la culpa. No importa si la culpa es chiquita o la culpa es grande. Culpa es culpa. Y si se encuentra responsabilidad o culpabilidad propiamente en el notario, entonces lo que vamos a encontrar es un supuesto de responsabilidad. Y bueno, ahí hay que verificar propiamente qué grado de responsabilidad tuvo. Lo que les voy a presentar a continuación es más o menos un esquema de cómo se analiza la responsabilidad civil y cómo creo, toda vez que es un evento notarial, que debe ser la defensa, o más que la defensa, el análisis en un supuesto de responsabilidad civil.
A veces, cuando algunos notarios plantean la defensa en los procesos judiciales, lo primero que ellos hacen es, creo que si no hay un método de por medio, es lo primero que a uno le llama a hacer es defenderse. Yo no tengo culpa, ¿no? Yo he sido dirigente. Es creo que la primera reacción frente a una demanda. Pero cuando uno ve el tema de responsabilidad civil, hay fases, hay momentos en el ámbito de análisis. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a desarrollar una serie de momentos de análisis que nos va a permitir justamente, de repente, en el desarrollo del análisis de la responsabilidad civil, evaluar el tema de la responsabilidad, ¿no? Antes del análisis si es culpable o no es culpable. Y les voy a explicar por qué. El primer momento es el análisis material. Y el análisis material lo que busca responder, doctores, es el tema de quién fue el autor del daño. Es lo único que busca responder. Porque de repente en algunos casos puede ser un dependiente, ¿correcto? En el caso este de la notificación del laudo arbitral, ahí hay un tema más que responsabilidad del notario, del dependiente que no lo hizo en el momento debido. Luego el segundo punto de análisis es el análisis de imputabilidad. El análisis de imputabilidad busca responder es quién es el responsable. No necesariamente el autor del daño es el responsable que va a pagar propiamente el resarcimiento. Y finalmente viene, si es que ha pasado esos dos momentos, el ámbito de la cuantificación del daño. ¿Correcto? Son los tres momentos que vamos a analizar. Si el primero hay un tema de fractura en nexo causal, por ejemplo, ya no hay responsabilidad. Si en el segundo se dice que no es culpable, por ejemplo en el tema de responsabilidad contractual, tampoco hay responsabilidad. Pero si ya el primero y el segundo, solamente le queda contar, ¿no? Cuantificar el ámbito de los daños. Es un poco la secuencia que vamos a seguir. Bien. Y este es el cuadrito que de alguna manera nos va a ayudar, ¿no? Lo primero que se debe hacer, ojo que ese cuadrito con algunas precisiones sirve por cualquier tipo de responsabilidad. Yo lo he adaptado propiamente al ámbito notarial. Lo primero que hay que determinar dentro de un proceso de responsabilidad civil es verificar si ha habido daño. Verificar si ha habido daño. Porque si el daño no se verifica o no se acredita, por la pura estamos en un proceso de responsabilidad civil. Vamos a poner algunos ejemplos. Hay un ámbito de suplantación que de repente no ha habido diligencia por parte del notario en la verificación de la persona, pero puso la inscripción de presunta falsificación en el registro. Se realizó la primera transferencia, correcto, se realizó la segunda transferencia al supuesto tercero, pues se demostró que ese tercero estaba en contubernio. Con lo cual no es un tercero de buena fe, entonces no se aplicaría la denominada fe pública registrada. ¿Cuánto vale el predio? $200.000. ¿Cuánto lo demandan al notario? $400.000. Ah, perfecto. ¿Por qué? Por todo el hecho de que haya perdido la propiedad, el hecho de que haya el sufrimiento que ha tenido esta persona, todo lo que ha tenido que pasar. Y claro, cuando uno va a desglosar propiamente, porque eso es lo que debería hacer el juez, es precisar cuáles son los conceptos de daño. La pregunta que se hace ahí es, ¿realmente perdiste la propiedad? Esa persona, ¿dónde está viviendo ahora? En mi casa. Ah, pero la inscripción está, todavía falta un proceso largo en el cual se va a determinar, pero ya está la nulidad, correcto, planteada. Todavía no se te ha despojado jurídicamente del bien. Entonces, si no te ha despojado del bien, no puede ser computado eso como daño. A veces las demandas son amplias, ¿no? en temas de cuantificación. Pero si la persona todavía no ha perdido el bien, sigue viviendo ahí, hay un proceso de nulidad en camino, ¿no? Se está desarrollando, dentro del cómputo del daño no puede ir propiamente esos $200.000 que vale el bien, porque todavía no es un daño que sea verificado en sí.
un requisito para que se configure el supuesto del daño es que la pérdida sea efectiva, no que sea una posibilidad. Se puede plantear como un daño futuro, pero en muy pocas demandas he visto que se plantee como daño futuro. Normalmente se demanda como daño efectivo, ¿no? Y claro, al final la función importante en la responsabilidad civil no es sancionar a los agentes, es reparar a la víctima. Y muchas veces lo que se busca es sancionar a los agentes, independientemente que tenga razón o no. Entonces, el primer requisito es que nosotros podamos acreditar que se ha producido el daño. El segundo requisito, ¿cuál es? Y está propiamente en el ámbito de 1971 del Código Civil. Determinar si ese daño es antijurídico. Si ese daño es antijurídico, que no es bajo un supuesto de legítima defensa, ejercicio regular de un derecho, lo que son el mismo nivel de la afectación de bienes, si no es un supuesto de ellos, entonces vamos a estar que el daño es propiamente antijurídico, por lo tanto el análisis de responsabilidad debe continuar. El tercer elemento es determinar el hecho generador. ¿Cuáles son los hechos generadores que produjeron el daño? Por ejemplo, una escritura mal elaborada, de repente una indebida calificación de los agentes, una falta de determinación propiamente de el comportamiento debido que debió tener el notario al momento de la comparecencia de las partes. Si alguno de esos hechos ha sido determinante para la producción del daño, entonces va a ser configurado como un hecho generador. Y esto va a dar lugar a lo que se llama relación causal. Cuando hablamos de relación causal, normalmente se habla de dos tipos: la causalidad inmediata o la causalidad adecuada. ¿Correcto? Si la producción del daño de alguna forma ha sido, o lo que ha generado es una escritura pública que no se llevó de manera adecuada, y eso ha producido el ámbito de la pérdida económica, probablemente esa es causalidad inmediata y eso va a generar el ámbito de la responsabilidad civil. ¿Cómo se puede evadir el tema del nexo causal? Por tres supuestos. No creo que solamente dos son aplicables al ámbito de los notarios, ¿no? Hecho determinante tercero, hecho de la propia víctima. El caso fortuito fuerza mayor creo que no se aplica, pero de todas maneras el tercer elemento está ahí. Hecho determinante tercero, ha sido una falsificación. Si me falsifican, ¿cómo yo voy a ser responsable? No lo han hecho en mi notaría, probablemente lo han hecho en otro lugar y eso se ha presentado. Y en el ámbito de la suplantación, ahí creo que sí hay un tema importante por lo que me comentaban el día de hoy, es el tema del biométrico. El biométrico, por lo que me dijeron, creo que desde agosto del año pasado era obligatorio por alguna fecha determinada. ¿De 2000? 2013. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay normas bien particulares que son para tomar en consideración. Si pasa el filtro de lo que es el ámbito del análisis material propiamente dicho, entonces podemos determinar que hay un autor, ya sea el notario, ya sea sus dependientes. ¿Correcto? Pero el tema de la exposición va en el segundo análisis, ¿no? Porque creo que ese análisis más o menos nosotros lo podemos conocer. Es determinar quién es el responsable. Y acá hay dos tipos de factores de atribución, objetivo y subjetivo. Y para el ámbito notarial se aplica el factor subjetivo. Y en el factor subjetivo sí es determinante verificar si es un tema de dolo culpa en contractual o dolo culpa en extracontractual. Un caso en petición de herencia en el cual no se había notificado a uno de los potenciales herederos, y este heredero logró de que se declarara nula, ¿no?, el trabajo de lo realizado propiamente por el notario.
ahora se le está demandando por 300.000 soles. Porque al no haber comparecido, lo que señalaba es que ya se dispuso propiamente de los bienes. Y por tanto hay un tema de un resarcimiento. Y claro, en este caso en particular se determinó por lo que es responsabilidad civil contractual. ¿Cuándo es responsabilidad civil contractual? Normalmente se vincula cuando el notario tiene un servicio brindado a una parte y este servicio no ha sido adecuadamente llevado. Pero si es un heredero que justamente no fue notificado, él no pidió el servicio. Y si él no ha solicitado el servicio, no es un tema de responsabilidad contractual, es un tema de responsabilidad extracontractual. Porque justamente él no ha formado parte de la relación que hay entre un notario y el usuario. Cuando nosotros estamos en el análisis de la responsabilidad contractual, lo que hay que verificar es que si el usuario realmente tomó un directo vínculo con el notario. Y ojo, cuando señalamos del sujeto, no estoy hablando de que él haya comparecido. Puede ser simplemente lo que es un representante, por ejemplo, en algunos casos. Y cuando suceda esto, lo que se le va a exigir al notario es un ámbito solamente de responsabilidad en los casos que exista culpa grave. La culpa grave es determinante para un ámbito de responsabilidad civil. La culpa leve no. Se aplica lo que es la responsabilidad de los profesionales, artículo 1762 del Código Civil. En estos casos, cuando ocurra un ámbito de culpa grave, ahí sí viene cómo se va a cuantificar, por cuánto va a responder el notario. Y ahí sí hay que tener cuidado, porque ahí sí pasaríamos al tercer momento, que es el ámbito de la cuantificación. Si es un ámbito de culpa grave, hay que ver quiénes son responsables. En algunos casos se ha presentado el supuesto en que el notario quiere compartir responsabilidad con sus dependientes, porque lo han inducido propiamente a error. Se debe trasladar la responsabilidad también a sus dependientes. Por lo menos todos los casos que he visto nunca se ha trasladado la responsabilidad de dependientes. La responsabilidad solamente es del notario. Algo que no se hace en el ámbito contractual es justamente al momento de la cuantificación determinar, ¿no?, lo primero que nosotros señalamos: ¿cuánto es el daño efectivo? Porque ya en el ámbito de la cuantificación, lo que aumenta el ámbito de los daños es lo que se llama daño moral, ¿no? Eso es lo que normalmente no se acredita, pero se aumenta propiamente el ámbito de la cuantificación. Eso por responsabilidad contractual. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, como les mencionaba, es un poco más delicado. Porque en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, lo que busca propiamente el juez es verificar alguna situación de negligencia. Y lamentablemente el artículo 1969 del Código Civil no hace distinción o graduación de lo que es la culpa. Con lo cual, si no remitió un oficio, si no consignó bien los datos, si no dudó, incluso hay un caso de falsificación de terrenos en los cuales la consignación de datos de los nombres fue consignada en la escritura de manera en el orden distinto. Y simplemente es un error de tipo, es un error material. Sin embargo, ello ha dado lugar para que se siga el proceso en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque porque fue culpa leve. Y esa culpa leve en el ámbito judicial también es pasible de responsabilidad civil. Los supuestos de responsabilidad extracontractual tienen adicionalmente un supuesto bien específico, que se invierte la carga de la prueba, ¿no? Se invierte la carga de la prueba, a diferencia de lo que es la responsabilidad propiamente contractual. Con lo cual, en caso se señale de que el notario ha sido dolosamente culpable, dolosamente responsable,
ese tendría que acreditar que no ha sido dolosamente responsable. Y eso ya nos pone en un escenario un poco más peligroso, porque la acreditación que tendría que realizar esta persona es no solamente si desconoce propiamente el supuesto de engaño, falsificación, suplantación que ya ha ocurrido, sino también tiene que acreditar de que él no tuvo ninguna responsabilidad, que no conoce a los contratantes. Y esa prueba es bien complicada. Esa prueba es bien complicada. Ya luego en la cuantificación, como les mencioné, el tema de resarcimiento tiene que ser necesariamente un ámbito de compensación a la víctima. Pero en el Poder Judicial, normalmente en primera instancia, lo que se hace es sumar tanto lo que es daño moral con daño patrimonial. Y dentro de un solo monto, sin disgregar, se imputa un tema de responsabilidad civil. Algunos datos a tomar en consideración. Si un notario es demandado civil y penalmente y ese es culpado penalmente, ese es culpado administrativamente, y creo que lo que van a conversar acá también por el Consejo Notariado puede ser exculpado, eso no determina que no sea responsable civilmente. Y en el sentido inverso, si es que un notario es sancionado penalmente, es sancionado administrativamente o también dentro del Consejo de Notariado, eso no determina que deba ser sancionado civilmente. Muchas veces en el ámbito probatorio lo que se acredita es, por si acaso esta persona ha sido sancionado por el Tribunal de Honor o los entes propiamente que tienen dentro de esta organización, y eso lo colocan como prueba de culpabilidad. Pero eso no necesariamente es así. En el ámbito de responsabilidad se tiene claro de que lo que busca cada uno de los temas de responsabilidad es distinto. En el ámbito penal se busca sancionar propiamente a los agentes, pero esto no es determinante para que civilmente sean responsables. ¿Por qué? Porque en el ámbito civil existe lo que es la fractura en nexo causal, lo cual no existe propiamente en el ámbito penal ni en el ámbito administrativo, por lo menos cuando son personas naturales o personas con facultades públicas delegadas propiamente por el Estado, sean privados. En el ámbito privado sí hay la posibilidad de lo que es la fractura en nexo causal. El gran problema que hay cuando uno habla en el momento 1 de la fractura en nexo causal es que a veces, casi siempre cuando es un tema de suplantación o falsificación, nunca se encuentra el falsificador o el suplantador. Y como nunca se le encuentra, a veces los jueces tienen la idea cómo se le va a resarcir a la víctima, en especial cuando se ha dado la figura del tercero registral. ¿Cómo se le resarce a la víctima? ¿O quién va a resarcir a la víctima? El primer registrador lo que va a decir qué cosa es: bueno, a mí me vinieron unos partes notariales, ¿correcto? Y según esos partes notariales yo inscribí. El abogado simplemente ha dado el viso. El notario es donde supuestamente se generó la escritura pública, ¿no? Y la segunda transferencia, lo que van a decir es, bueno, el problema no está en la segunda transferencia, que es la adquisición del tercero de buena fe. Normalmente, ¿quién es el que va a asumir responsabilidad? El primer notario que hizo la transferencia. En los ámbitos de falsificación, normalmente se va a decir de que no es responsable. Pero en los ámbitos de suplantación, ¿no? En el ámbito de suplantación se señala que sí es responsable en los casos de responsabilidad civil extracontractual. ¿Y por qué es responsable el notario si es que ha sido suplantado? Se han presentado dos personas y de repente no funcionaba, antes de lo que es el biométrico, hubieron muchos casos de responsabilidad civil del notario, a pesar de que pueda haberse visto víctima de estos casos de suplantación. Ahora con el biométrico mayor es la responsabilidad que van a asumir, porque prácticamente lo que dicen es
no se podría de alguna manera vulnerar el tema del biométrico. Yo escuché una conferencia en Lima, en la cual decían que esto no es tan cierto, ¿no? De que el biométrico no te da una seguridad de 100%. Y claro, si no te da una seguridad de 100%, igual estamos en un supuesto de responsabilidad civil que va a asumir en sí cada notario. Ese es propiamente el juicio de responsabilidad, ¿correcto? Ante lo cual nosotros podemos aplicar cualquier supuesto que pueda ocurrir un notario, ¿no?, frente a un error, o han habido casos en los cuales se ha señalado que formaban parte de, bueno, si bien no lo quiero decir así, pero que formaban parte del tema Breyana, ¿no? Hay algunos notarios que señalaban que formaban parte, ¿no?, que dejaban propiamente escrituras, espacios para posteriormente se hagan las transferencias. No sé cuán cierto sea eso, Torro, que bueno, eso ya es discusión entre ustedes, pero en la mayoría de casos la responsabilidad se trabaja por el ámbito de la culpabilidad. Y claro, cuando se habla por el ámbito de culpabilidad, si es que nosotros nos vamos al ámbito de análisis de imputabilidad, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Cómo se puede de alguna manera evadir responsabilidad en el primer momento del daño? Solicitando información de cuáles son los daños efectivos. Normalmente las partes, cuando hacen una cuantificación del daño, simplemente lanzan un monto. Señala un monto determinado, 300.000, 400.000, 500.000. El hecho de que lancen un monto muchas veces no está acreditado. Y algunas veces se pide de que se declare improcedente la demanda. Y claro, en esos casos no deberían pedir improcedencia, deberían pedir que se declare infundada la demanda. ¿Y por qué? Porque si se declara infundada la demanda no van a volver a demandar. En cambio, si se declara improcedente la demanda, le dan la posibilidad a esta parte que ha interrumpido plazo prescriptorio, de volver a demandar y demandar bien. Los daños morales es de difícil cuantificación. Y como son de difícil cuantificación, hay que ser muy estrictos al momento de ponerlos en una demanda, ¿no? A veces los montos son muy altos, en los cuales el sufrimiento de una persona, ¿cómo se mide? ¿No? Haber perdido una propiedad. Esos criterios en el Poder Judicial un poco se han venido trabajando. Y claro, va el grado de aflicción, el lugar en el cual vive, si es la única vivienda. Y claro, normalmente son porcentajes del daño total. La relación de causalidad. La relación de causalidad solamente se puede romper en dos casos. En el caso de que sea un tercero el que lo haya realizado, y en el caso que haya sido la propia víctima. Hay casos en los cuales la propia víctima, por un tema de no pagar al banco, por ejemplo, ha habido un tema de simulación. La víctima con la otra parte simula, ¿correcto? Porque va a ser embargada, se hace una hipoteca, ¿correcto? Y ustedes saben que cuando la persona que recibió el bien transfiere o hace una hipoteca, el tercero que está asumiendo ahí ya no le afecta propiamente la primera transferencia, que es simulada y es nula. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Simplemente ya no se podría demandar al notario, porque muchas veces también se les nombra que son responsables de esta parte que es simulada. Eso no tiene cómo saberlo el notario. Eso es hecho de la propia víctima. Por lo tanto, no debería responder. En el ámbito de imputabilidad, lo único que hay para poder establecer de que un notario no es imputable es los supuestos de culpa leve o culpa de sus dependientes. Con eso puedo disminuir yo el ámbito de la culpabilidad y establecer de que yo no resarza, como notario o como notaría. En cambio, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, sí existe el grave problema que voy a responder.